Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Con el gusto de saludarte, Julio. Y bueno, una primera opinión de lo último, luego de toda esta tensión que se ha venido dando esta semana, dice el presidente Donald Trump, esto lo acaba de dar a conocer, se suspenden por 90 días los aranceles en medio de una guerra comercial con China, que el arancel habría alcanzado más hasta 125%. Esto obviamente va a tener consecuencias a México, pero ahora en un momento lo abordamos. Una primera aproximación de todo esto que estamos viendo. Julio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Debo comentarte con gran preocupación que esta, pues ya, guerra arancelaria, que este conflicto económico, pues estratégico por parte de Donald Trump es un tema preocupante para la economía global, alarmante para los productores, para los industriales, para los dueños de grandes empresas como la automotriz. Y la verdad debo decir algo alarmante para la economía de los mexicanos, porque México depende, la economía mexicana depende mucho del desarrollo, el crecimiento y el dinamismo de la economía norteamericana. Y de eso le sumamos la tensión con los mercados de los países del Pacífico Asiático, entre ellos particularmente China, que nos inundan y que nos toman como la puerta trasera de los Estados Unidos. Y sí, hablo de la puerta trasera de los Estados Unidos porque nos ven como la parte estratégica para inundar con sus productos, obviamente de reproducción ilegal, conocidos como piratería, entrando obviamente sin pagar aranceles ni impuestos, a través del contrabando, la corrupción, la simulación o la coparticipación de servidores públicos o incluso algunos funcionarios que están involucrados en esta red muy amplia de corrupción que permite el trasiego, la internación definitiva y la comercialización en diversas plazas a nivel nacional de mercancía pirata. Pero no solo pirata, también mercancía robada, mercancía de contrabando, mercancía de segunda. Entra mucha ropa de segunda, muchos productos y accesorios personales de segunda mano, otros son robados. Y a eso le sumamos la mercancía de reproducción ilegal, conocida como piratería, más el contrabando, cuando sea puede ser original, no está pagando aranceles ni impuestos de importación definitiva, pues todos estos factores son un caldo de cultivo para la delincuencia que se sigue enriqueciendo a manos llenas, reitero, claro, bajo la complicidad o el apoyo de malos servidores públicos. Ahora, déjame preguntarle, la guerra comercial, pensando en todo esto que entra de manera ilegal, ¿puede beneficiar a México en cuanto a la oleada gigantesca de productos chinos que muchos de ellos pues, entran a México sin ni siquiera pagar pues absolutamente nada, ¿no? Ni permisos, ni fletes, ni absolutamente nada? O sea, sí puede en este aspecto, digamos, de alguna manera verlo como alguna especie de, bueno, es una oportunidad para consumir más local o de plano sí también nos afecta, Julio. A ver, debo ser muy concreto en ese tema. México había entrado en un área de confort. México tiene un déficit comercial con China. Obviamente, importamos mucho más de lo que exportamos a China. Tenemos una diferencia de más de 80,000 millones de pesos y unas pérdidas directas a la industria de más de 43,000. La industria nacional no tiene capacidad de producción. Somos dependientes de los productos en un alto porcentaje de consumo personal, de alimentos, de obviamente algunos objetos de tecnología, obviamente electrónicos, y México no estaba preparado, ¿sí? Porque estaba en la hamaca del TEMEC, estaba en la hamaca pues, de la conformidad de los cero aranceles, de la internación bajo actos de corrupción, de la piratería, y como bien dijo el secretario de Economía, se acabó la fiesta. Yo quisiera ver que realmente se acabe la fiesta, y que no sea un cambio de administración nada más, y que el que cobre las cuotas sea el nuevo gobierno, ¿no? Claro, interesante esto que comentas. Ahora, déjame preguntarte, desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va a terminar esta guerra comercial? Teniendo en cuenta que, bueno, ya sabemos que Donald Trump le gusta ganar, le gusta apretar fuerte, ya se anunció los 125 aranceles, China le contesta también por la fuerza que tiene, la fuerza económica. Al final de cuentas vemos que se van a pausar, no se sabe bien a bien quiénes sí y quiénes no, pero ¿dónde estamos terminando? ¿Dónde terminará esta presión, Julio? Claro, la pausa de 90 días es para aquellos países que no impusieron aranceles como una medida de reciprocidad o una medida de venganza.
90 días es una estrategia maquiavélica de Donald Trump para generar negociación con estos países que, como él dijo, con unas muy desafortunadas declaraciones, debo decirlo, que muchos países están casi rogando y besándole la espalda para llegar a una negociación, y él obviamente va a poner las reglas de la negociación. Así es. Y bueno, si hablamos de Donald Trump, está rascándole y está jalándole los bigotes al león, al gato. China es la segunda economía más poderosa del mundo. La capacidad de producción, la capacidad de penetración económica, la capacidad de afectación a las industrias es determinante. La industria china, nada más voy a mencionar un ejemplo, en los Estados Unidos tiene un control del 73% de la industria de consumo. Ojo, también Estados Unidos estaba inundado, estaba invadido, estaba controlado, colonizado por mercancía de origen de países del Pacífico Asiático y también de la India. Porque no solo la piratería llega de China, también de la India, también de Taiwán, también de Corea, también de Japón llegan muchos productos, y muchos de ellos no estaban pagando aranceles, y muchos de ellos estaban inundando el mercado y afectando las industrias, obviamente norteamericanas. Y claro, aquí en México estábamos muy contentos porque comprábamos barato, aunque sabíamos que era pirata, robado, contrabando, pero como es barato, la gente lo sigue comprando. Esto va muy de la mano con la capacidad de compra, la capacidad de consumo y el poder adquisitivo que tienen los mexicanos, que verdaderamente era muy lamentable, sigue siendo lamentable. Claro. Ahora, déjame regresar a México. Empezamos en México y déjame aterrizar a estos operativos en la Ciudad de México, en Tijuana. Se limpió, se cerró. Una semana, 2, 3 semanas después, estaban abiertos y repletos nuevamente de productos chinos vendiéndose más barato. Que no se puede, me imagino, y coincidirás, y aquí va la pregunta, que esto no se puede entender si no hay corrupción de las autoridades. ¿Cómo vuelves a llenar un bodegón de estos con esa cantidad de productos si no es bajo la mirada, o por lo menos que ya no voltea a ver la propia autoridad? ¿Cómo entra todo esto? Totalmente de acuerdo contigo. Como bien lo refieres y con toda claridad lo explicas, es la simulación de un gobierno que le da a la opinión pública un operativo escandaloso, un aseguramiento histórico casi. Y la muestra de que están combatiendo a la delincuencia organizada y a las redes de piratería y contrabando, cuando en la realidad están permitiendo desde las aduanas que son los principales epicentros de corrupción, donde permiten el acceso, la internación definitiva de estas mercancías, que trasladen estas mercancías a lo largo y a lo ancho del país. Otro acto de corrupción. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Yo les preguntaría al gobierno mexicano en dónde están los operativos de prevención y combate de esta mercancía que entra de manera ilegal y que se desplaza de manera ilegal y llega hasta los tianguis, a los mercados, e inundan la economía y el mercado mexicano. ¿Dónde están los operativos reales de prevención? Hacen uno y al día siguiente ya tienen las bodegas llenas, porque era la estrategia para la opinión pública. Reitero, complicidad, no sé si simulación de malos servidores públicos, actos de corrupción que son una tradición, tal parece, en este gobierno, o, reitero, la estrategia para cambiar del nuevo administrador, que es el que cobrará la cuota de corrupción o la cuota de internación definitiva de la piratería, mercancía de contrabando o incluso de segunda o robada. Increíble. Ahora, déjame preguntarte, ¿tiene México, ahorita comentábamos sobre la capacidad de consumo y producción de bienes? El gobierno le ha apostado por impulsar el Plan México, inclusive el Plan México 2.0, aquí lo hemos estado discutiendo. ¿Es una opción viable, digamos, en caso de que pues Estados Unidos levante y guiñe el ojo y diga, oye, México también no puedes, digamos, hasta cierto punto empuje a México a dejar de consumir productos chinos? ¿México puede sustituir toda esta producción, Julio? A ver, México está sujeto a las presiones del gobierno de Trump. Y una de esas presiones es precisamente equilibrar la balanza comercial y déficit que tenemos con China. Es decir, de disminuir las compras y el consumo, la internación definitiva de mercancías de origen chino o de países del Pacífico Asiático. Reitero, eso es una imposición del gobierno norteamericano o una estrategia proteccionista para fortalecer la industria económica norteamericana, porque la nacional está desmantelada.
En México no hay políticas públicas de estímulo ni apoyo a la industria, ni a la transformación, ni a la producción. En México no es como en China. En China hay apoyo, financiamiento, hay subsidio, hay investigación, hay constante respaldo o intervención del gobierno para que las industrias tengan capacidad de producción a muy bajo costo, y eso permite que obviamente se genere una competencia desleal en el precio y evidentemente con ello inundar los mercados internacionales. En México no sucede así. En México no hay capacidad de producción, no hay industria, no están creándose nuevas industrias, por el contrario, ante la incertidumbre de una reforma constitucional que está reformando, colonizando o desapareciendo el Poder Judicial, ante las ocurrencias, las venganzas personales de la cuarta destrucción del país, ante los actos de corrupción, ante la evidente incapacidad o indiferencia o falta de empatía o simplemente falta de capacidad de este gobierno para atender o resolver los problemas de inseguridad, violencia, que hoy son una triste realidad en este país y que ya llegaron a contextos internacionales y que México y el gobierno mexicano lo sigue negando, pues esto no estimula a la inversión de capital productivo, no fomenta el desarrollo de la economía. Y bueno, pues no hay más que revisar las cifras de crecimiento económico, no hay más que revisar las cifras en el sector inflacionario, las altas tasas de interés que tenemos y la presión que tenemos en la paridad cambiaria en la moneda dólar-peso mexicano. Así de preocupante está el escenario mexicano. No tenemos capacidad como en los años 60, 70 con la sustitución de importaciones. No tenemos esa capacidad. No tenemos una política pública que estimule, que financie o que pueda desarrollar a través de subsidios, apoyos económicos, verdaderos apoyos económicos y no soluciones a la industria mexicana. No hay generación de empleo productivo, están regalando el dinero los mexicanos, están regalándolos a través de programas sociales, comprando conciencias para garantizar los resultados de las próximas elecciones. Así de alarmante está la situación económica, industrial y obviamente comercial de nuestro país. Muy bien, Julio Jiménez Martínez, muchísimas gracias por esta charla. Seguimos atentos en esta, pues bien llamada guerra comercial que va dando noticia y cambiando minuto a minuto. Muchísimas gracias. Vámonos a una breve pausa.